vamos con el ejemplo número 6. En este ejemplo pues tenemos la combinación, un horizontal y un vertical. Tenemos conectados los manómetros de tipo Bourdon y el manómetro diferencial. Entonces pues aquí tenemos un arreglo de los dos tipos, ¿no?, de tuberías. Voy a leer el enunciado. El enunciado dice: el orificio de 10 centímetros en el tubo horizontal de 30 centímetros, que se muestra en la figura siguiente, es de la misma medida que el orificio del tubo vertical. Los manómetros son de mercurio y agua. El agua se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. Los manómetros son de tubo de Bourdon para medir la diferencial de presión. Luego nos dice: el flujo a razón de 0.1 metros cúbicos por segundo se da a la derecha en el tubo horizontal y por lo tanto hacia abajo en el tubo vertical. Es delta P, la variación de presión es delta P, indicada por los manómetros A y B, igual a delta P indicada por los manómetros D y E. Determinar sus valores. También nos preguntan: ¿es la desviación del manómetro C igual que la desviación del manómetro F? Determine las desviaciones. Entonces pues tenemos el dibujo que nos dan. El agua está circulando en este sentido. Tenemos la placa de orificio, tenemos los manómetros para medir esa delta P, también tenemos el manómetro de mercurio. De este lado el flujo viene en este sentido, entonces también pasa por la otra placa de orificio. También tenemos los dos manómetros, están separados 30 centímetros. Estos dos de aquí también están separados 30 centímetros. Tenemos ahora el otro manómetro. Entonces nos dicen que si esta delta P que me va a registrar de estos manómetros es igual a esta otra delta P que van a registrar estos otros dos manómetros. También me preguntan que si esta altura en este manómetro es la misma que va a registrar este otro manómetro y que calculemos los valores, ¿ya? Entonces pues tenemos esos datos: el diámetro de la placa de orificio 10 centímetros, el diámetro del tubo 30 centímetros, el agua a 20 grados centígrados y el caudal que está circulando 0.1 metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces pues lo que necesitamos es calcular el valor de las variaciones de altura. Con eso nosotros ya podemos llegar al dato de las delta P. Bueno, entonces tenemos que el caudal es igual al valor de K por el área en la placa del orificio multiplicado por 2 veces G y por delta H. Entonces, para el valor de K, que es el que siempre necesitamos empezar a calcular, para él necesitamos la relación de diámetros D entre D. Entonces, pues tenemos 10 centímetros que mide el diámetro de la placa de orificio entre 30 centímetros que mide el tubo. Esto nos queda punto 33. Necesitamos el otro dato. Como ahorita nos están dando el caudal, pues entonces vamos a la parte, ¿ya?, parte baja de nuestra gráfica para encontrar el número de Reynolds. Entonces tenemos que el número de Reynolds en función del diámetro es igual a 4 veces el caudal entre pi por d y por la viscosidad.
Entonces, el número de Reynolds en función al diámetro de la placa de edificio será igual a 4 por punto 1, que fue el dato que nos dieron, entre pi por el diámetro de la placa de edificio, que también es 0.1, 10 centímetros pasado a metros. Y el valor de la viscosidad del agua es 1.02 por 10 a la menos 6. Entonces, con esto, el dato que nos da es de 1.24 por 10 a la 6. Entonces, con este valor y este valor, entrando a la gráfica en la parte de abajo, son las líneas continuas, ¿verdad? Son las líneas continuas. Entonces, entramos a la gráfica y tomando lo más próximo, el valor de K nos manda a punto 61. Entonces, de ese valor, pues nosotros podemos calcular también el área de la placa de orificio, que sería igual a pi por d, que es 0.1 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Tendríamos el valor del área. Entonces ya tenemos el valor de K, tendríamos ya el valor del área, tenemos el caudal que nos dice que está circulando, podemos despejar el valor de delta H, ¿verdad? Entonces de ahí tendríamos nosotros que delta H es igual a el caudal al cuadrado entre 2 veces G por K cuadrada y por el área de la placa también elevado al cuadrado. Bueno, entonces, de ahí nosotros tendríamos que el valor de delta H sería igual a 0.1 al cuadrado entre 2 por 9.81 por 0.61 al cuadrado y por el valor de pi por 0.1 al cuadrado entre 4 y también todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces, pues ahí tenemos ya los datos y ahí nosotros podemos ver que si sustituimos este valor de delta H nos da de 22.2059 metros por una diana, es la medida que tendríamos. Entonces, ya tenemos el valor de delta H. Como ese fluido es el que está circulando por aquí, circulando por acá, tenemos el mismo diámetro de tubería, tenemos el mismo diámetro de las placas de orificio, pues entonces nosotros podríamos decir que esa delta H en C es igual a delta H en F, para poder encontrar estas alturas que nos están pidiendo. Entonces, nosotros ya vimos que para encontrar delta H es igual a H2
por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. El análisis de los manómetros diferenciales, que ya lo hicimos, ¿verdad? Este análisis, y llegamos a esta fórmula, que les dije que esas fórmulas las teníamos ya que tener ahí presentes, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos eso, pues de ahí podemos despejar el valor de H2. Acuérdense que al hacer el análisis del manómetro diferencial, esto siempre nos queda como H2, de aquí, ¿no? Bueno, entonces, de ahí nos quedaría que esto sería igual a delta H por el peso específico del fluido entre el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido. Entonces, de aquí tendríamos, vamos a terminarlo aquí, tendríamos 22.2059 por 9.79. Acuérdense que a 20 grados centígrados el agua tiene ese peso específico. Entre 132.8, que es el del mercurio, menos 9.97, que es el agua. Entonces, esto nos quedaría de 1.7673 metros. El valor de H2. Después, ¿ya? Esto que tenemos aquí es para este manómetro. Para el manómetro de abajo, acuérdense que resolvimos un problema donde estaba esta situación. Entonces voy a borrarle esta parte de aquí para pasar al otro manómetro. Bueno, entonces ya también nosotros habíamos llegado al hacer el análisis de este manómetro diferencial a la ecuación que dice que delta H es igual a H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido y menos el valor de H por el peso específico del fluido. Y todo esto entre el peso específico del fluido. Acuérdense que ese valor nos quedaba de esta distancia que estaba aquí, en el ejemplo anterior. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que el valor de delta H nos quedaría que sería delta H igual a H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido menos H por el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. Y entonces, pues de ahí podemos ver que podemos quitar a este. Y entonces nos quedaría que sería delta H más H igual a H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. De aquí, si despejamos a H2, que es la que estamos buscando, sería igual a el peso específico del fluido por
delta H más H entre el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido. Entonces, pues estos datos los conocemos. Entonces H2 sería igual a el peso específico del fluido, que sería 9.72 por delta H, que ya la teníamos allá, de 22.2059, más la H que nos están dando ahí, que es de 30 centímetros, que sería 0.3. Y todo esto entre el peso específico de 132.8 menos 9.72. Esto de aquí, pues a mí me da el resultado más o menos de 1.7882 metros. Entonces, pues vemos que la altura de los dos manómetros diferenciales no es la misma. En este manómetro de aquí nos dio de 1.7673 y en este otro de aquí abajo, este de abajo nos dio de 1.7882. Entonces, la diferencia de alturas en los manómetros no es la misma. Entonces ya estaría lo primero que me preguntaron, ¿verdad? Que si eran las mismas. No son. Y que cuáles eran los valores. Y ya está. Para este manómetro, aquí está. Para el otro manómetro, aquí está. Entonces nos falta calcular la delta P. Bueno, entonces ya tenemos estos valores. De vuelta, nosotros agarrando nuestra ecuación de la hidrostática, tendríamos que delta P es igual a delta H por el peso específico del fluido, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros tendríamos que la presión en A menos la presión en B, pues es igual a la delta H por el peso específico del fluido. Entonces, este será igual a 22.2059 por 9.79, y esto es igual a 217.3951. Esto está en kilopascal. ¿Sí? Después tendríamos para el otro manómetro, tendríamos delta P sería igual a la presión en D menos la presión en E, y esto sería igual a H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido menos el valor de H por el peso específico del fluido. Si nosotros sustituimos y resolvemos esto, nos da de 217.3871 kilopascal. Entonces, pues es casi el mismo valor
que nos está registrando las dos diferenciales de presión entre A y B y entre D y E, que son los dos manómetros que están ahí. Entonces, pues eso es lo que me preguntaba el problema, ¿verdad? Que encontrar esos valores, que los comparara. Igual los valores de H ya los encontré, ya los comparé, y entonces pues ese sería el resultado. Este ejemplo pues es interesante porque tenemos la combinación de los dos. Entonces ese sería el problema número 6.